Hola, somos el grupo D y saludos a los compañeros y a las compañeras y a la licenciada Laura Lardizábal. Este es otro video más de nuestro grupo sobre las relaciones públicas en el sector estudiantil. Ahora bien, a diferencia del tema anterior es que cómo es aplicable esto en los medios tradicionales y en los medios digitales. Así que quédate con nosotros para conocer un poquito más, ¿ok? Entonces volvemos. La nota o comunicado de prensa, esto es una herramienta muy básica de las relaciones públicas. Pero en las relaciones públicas se le conoce como gabinete de prensa. Un nombre que cambia un poquito, pero tiende a ser básicamente lo mismo. Las notas de prensa o, o el gabinete de prensa, que son las que redacta el gabinete, es muy importante en las relaciones públicas para poder determinar, ya sea en un tema, ya sea alguna persona o institución. Y en el sector que nosotros estamos investigando, desarrollando, es en el sector estudiantil. Algo muy básico y muy importante es que es una herramienta muy de mucha importancia y mucha influencia en las relaciones públicas, más aún en el sector estudiantil. Ahora bien, esto es un escrito, una información fundamental sobre algo, ¿no? Como antes le mencioné, puede ser de algún tema, alguna persona o institución, o la misma institución de colegio o universidad, ¿no? Entonces, podemos entender de que por este medio de la nota de prensa envía alguna información para poderla difundirla entre la población. Pero esta es una población específica, los estudiantes. Ahora bien, los dejo ahorita con mi compañero sobre que nos hablará sobre la, la redacción de boletines de prensa. Y vamos contigo, Javier. Espero nos escuche muy bien. Gracias. Esta es mi participación y seguimos con ustedes. Buenos días, colegas y licenciada Laura Lardizábal. Continuando con nuestro tema, vamos a hablar de los usos de los boletines y comunicados de prensa. Para empezar vamos a reiterar, ¿verdad?, que no es lo mismo un boletín que un comunicado de prensa. La intención del primero, es decir, del boletín, es que es informativo, mientras que el comunicado es directamente con un tema de opinión, es decir, podríamos mencionar que el boletín es un documento más generalizado, es decir, un documento que no es tan específico al respecto de un tema, con respecto al comunicado, que el comunicado viene siendo un poco más específico, más aclaratorio, más introductorio hacia un tema en específico. En la estructura del comunicado de prensa simplemente se tiene que incorporar la siguiente información: el lugar y fecha, el lugar de la publicación, es decir, la ciudad en la que estamos, el cuerpo del comunicado donde se expone el mensaje y el posicionamiento de forma clara y concisa, la firma del departamento o la persona que hace la mención o el portavoz, ¿verdad? ¿Qué es un comunicado de prensa? En especial vamos a entronizarnos ya en el tema del sector educativo. Se trata de una herramienta periodística o de relaciones públicas que trata de utilizar para contactar con los medios de comunicación. Es similar al boletín de prensa que tiene la intención de comunicar, de mostrar una idea hacia un público en específico, como lo mencionamos en exposiciones anteriores, sea público externo o sea público interno. En este caso debe dejar clara de forma pública y oficial la postura de la empresa referente a diferentes situaciones o circunstancias. En el caso del comunicado de prensa, como dijimos, se puede utilizar de manera más específica, ¿verdad? Como más informativo, más aclaratorio, más introductorio hacia un tema. En el caso de las instituciones educativas podemos utilizarlo para hacer aclaratorias, como por ejemplo momentos de crisis, desmarcarse del comportamiento o acercarse más al comportamiento de algunos de sus colaboradores, entre ellos docentes, personal administrativo, alumnos, como por ejemplo hemos visto protestas en las que se han visto involucrados tanto docentes como alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La universidad ha hecho diferentes comunicados de prensa en los que se desmarca de la actitud o la conducta que puedan mostrar estas personas, ¿verdad?
Y en el caso de los boletines podría ser algo más que todo de manera interna. El público sería interno, es decir, los maestros, los docentes, el personal administrativo de esta. Puede ser también anunciar el cierre de colaboraciones estratégicas, es decir, podría ser, o la apertura también, podría ser que la universidad o cualquier institución educativa esté relacionándose con una nueva institución a nivel nacional o a nivel internacional. Puede ser con alguna marca privada, comercial, que le esté colaborando de alguna manera a la misma. Entonces, más que todo para esto son los comunicados. Los boletines son más que todo comunicación, como decíamos, de manera generalizada. Es decir, la universidad comunica que va a haber periodo de matrícula desde tal periodo a tal periodo, las clases van a empezar en tal fecha. Ese sería un boletín de prensa. Ya un comunicado sería algo, como decíamos, más aclaratorio. Anunciar el cierre de colaboraciones estratégicas o fusiones empresariales. La información del servicio va dirigida a ciudadanos, como por ejemplo afectaciones, recomendaciones a la población, ratificar o aclarar alguna información incorrecta publicada relacionada con la compañía y cambio en el organigrama de la institución. En estos dos últimos vamos a tocar un tema de que hay una información incorrecta, por ejemplo, que haya algo que se haya publicado mal por parte de la universidad y la universidad diga: vamos a aclararlo porque esta información se salió de nuestras manos y la publicamos de manera incorrecta. Vamos a hacer un comunicado de prensa para que se aclare que lo correcto es lo que vamos a publicar ahora y no lo que hicimos anteriormente. En el cambio del organigrama de una institución, conocemos el caso de la rectoría, ¿verdad? De que el rector de la universidad o director en colegio, en una escuela, tiene cierto tiempo de funciones. Entonces, en estos casos se hace una aclaratoria, una comunicación a través de la prensa, y en este caso no vamos a utilizar un boletín, porque esto no es una información generalizada, sino que algo específico. Entonces vamos a utilizar un comunicado de prensa. Más que todo esto son algunas diferencias entre comunicado y boletín de prensa, ¿verdad? Como lo decíamos, el boletín de prensa es algo de manera generalizada, es información más global. El comunicado es información más específica, en muchas ocasiones más aclaratoria dentro de un contexto en específico de las instituciones, en este caso educativas. Continuando con la exposición, ahora les va a hablar mi colega Fernando Roque. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por esa información que acabas de proporcionar. Ahora me presento, mi nombre es Isabel Llopis y yo les hablaré de qué es un vocero de prensa. En este caso vamos a determinar bastantes datos importantes, como las características que debe de poseer la persona que toma este puesto, asimismo qué tanta importancia tiene este trabajo y por qué. Y también vamos a adherir un poco de información como ejemplificada. ¿A qué me refiero? En estos momentos nosotros hemos desarrollado el tema educativo en el sector educativo y por ello nos vamos a centrar en ejemplificaciones en el ámbito educativo. Entonces, vamos a dar más adelante esos detalles, comenzando a responder por qué es tan importante un vocero de prensa. Esta función es indispensable, imprescindible, tanto para una institución pública como privada, gubernamental, no importa. Estas corporaciones son bastante importantes, o estas instituciones, y por ello se debe de manejar la imagen lo mejor que se pueda, con gran profesionalismo y con la mayor información posible para poder ejercer una gran función. Porque el objetivo es facilitar la información, datos, cifras, explicaciones y posturas oficiales del lugar donde se está trabajando. El vocero representa, en muchas palabras, el desempeño de ser impecables para proporcionar este tipo de información y evitar todo tipo de desinformación sobre la institución en la cual se está trabajando. Por ello, la vocería es imprescindible, como he mencionado, y más durante una crisis. Por ejemplo, en estos momentos del COVID-19 tenemos a la Secretaría de Educación, que lo más importante que pudo haber hecho en esta crisis fue esparcir por todos los medios posibles que las clases estaban siendo suspendidas. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida de todos y todas las estudiantes de Honduras. Entonces, es importante saber que un vocero
debe de dar esta información a medios de comunicación, pero debe saber responder a ciertas preguntas. Él tiene que saber qué decir, cómo lo va a decir, a qué público va dirigido, cuál es el mensaje central y cómo argumentar todas las disposiciones que ha establecido la institución, o ya sea gubernamental o privada. Entonces, ya dando una ejemplificación en el sector específicamente educativo, nos vamos formando una idea de cómo esto se desarrolla. También se debe de determinar que hay varios tipos de voceros. Claro, hay voceros que se mantienen un poco en bajo perfil, no es mucho la imagen que representa, más que todo es la información que transmite, y otros que son más expuestos a la palestra pública, a dar declaraciones o conferencias de prensa. Entonces, es importante determinar ahora un poco las características que debe de poseer este vocero. En todo caso, la disponibilidad las 24 horas de los 7 días de la semana y, si es posible, todo el año. Porque la cuestión es que los relacionadores públicos tienen una tarea bastante importante y primordial. Y es que y sobre todo en los aspectos públicos o gubernamentales, porque no se sabe en qué preciso momento pueden suceder las cosas y qué medidas tan inmediatas se pueden aplicar. Nuevamente, mencionar lo del COVID-19 fue una decisión muy abrupta, si se puede decir, apareció en el momento y se tuvo que hacer. Entonces, también se espera la confiabilidad, la veracidad, la honestidad, la credibilidad de un relacionador público ejerciendo la vocería. También es un trabajo que debe de ser limpio, impecable, prudente y también mesurado y confidencial. ¿Por qué? Porque también se debe de aprender a discernir cuándo la información debe de ser compartida y cuándo no es el momento, tanto con los públicos internos como externos y todos aquellos que también tienen intereses particulares con nuestra institución. Y es tan importante como un presidente de la institución, como un director, un ministro. ¿Por qué? Porque este busca manejar de la mejor manera la imagen de la empresa o institución, pues este es el portador de mensajes y de imagen. Muchísimas gracias, creo que eso es todo mi aporte hasta el momento y los dejo con mi compañera Lilian Corrales. Mucho gusto, Lilian. Licenciada y compañeros, mi nombre es Lilian Corrales y yo les voy a exponer acerca de lo que son los papeles del maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia es el responsable de conducir el evento, cualquiera que este fuese, ya sea académico, sesiones solemnes, discursos, conferencias, etc. También es el que informa acerca de los diferentes programas que se presentan en una ceremonia. Es recomendable que la institución tenga al menos 2 personas encargadas de este tipo de acciones, ya que si no puede uno, está el otro que puede hacer este tipo de trabajos, ya que el maestro de ceremonia tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser dinámico, escénico, o sea que el maestro de ceremonia tiene que mostrarse seguro ante el público que se va a enfrentar el día que va a presentar cierto discurso, cierto evento o cierta ceremonia. El maestro de ceremonia tiene que ser el mismo o las mismas 2 personas que han sido elegidas por la organización o por la institución. En este caso también tiene que tener excelente manejo de la voz. El maestro de ceremonia tiene que tener, si es mujer, una voz dulce, delicada, que sea agradable a los que van a escuchar cierta presentación o cierto discurso. Y si es varón, tiene que tener una voz varonil, tiene que tener una voz que sea agradable también al oído, que tenga ese manejo de palabras, que sea ágil. La lectura tiene que ser impecable, así que el maestro de ceremonia por lo menos tiene que haber estudiado el discurso o la presentación de ese día que le toca ser maestro de ceremonia. Buena imagen personal. Tiene que tener
andar impecable. Si es un acto de graduación, tiene que andar impecable con su traje de gala. Si es mujer, su vestido, o sea, y su peinado perfecto. O sea, tiene que mostrar una imagen impecable. También el alto nivel académico y la formación. Muchas veces el maestro de ceremonia es el maestro o la licenciada o la persona que más grados académicos tiene o mejor preparación tiene. Entonces, los maestros de ceremonia suelen ser miembros de la empresa o de la organización. ¿Por qué? Porque manejan la información adecuadamente. Por eso el maestro de ceremonia tiene que estar seguro de lo que va a transmitir o de lo que va a decir. Tareas que debe desarrollar el maestro de ceremonia. Verificar con antelación que el audio funcione adecuadamente. Cuidar su apariencia personal. Recibir al orador y ceder el puesto en el estrado. Si ustedes han visto, el maestro de ceremonia siempre es el que dice, vamos con la directora que dará las palabras adecuadas al evento o ciertos ejemplos que le puedo dar. También es cuando presentan a los graduandos en una graduación. Establecer el orden de presencia para la presentación. Conocer los datos personales, trayectorias y virtudes y cualidades de los participantes, en este caso si es una graduación o si es un curso de oratoria o un evento de alto acto solemne. Estar en la expectativa del desarrollo del evento, que todo marche bien, que todo esté en orden. El maestro de ceremonia tiene que hacer todas estas cosas, no estar ahí improvisando. El maestro de ceremonia tiene que saber qué es lo que se está llevando a cabo. Un ejemplo de un discurso puede ser el discurso de un graduando que está dando agradecimiento por haberse graduado, a sus padres, a sus maestros, o sea, eso son palabras que agraden al público. Un discurso, por ejemplo, puede ser, en este caso de educación, cuando se inauguran o se da cierre de el periodo académico, que por cierto ya lo vamos a tener ahorita en noviembre, que los niños van a salir de la escuela celebrando los 200 días de clases. Ese es un ejemplo de discurso que les puedo dar. Muchas gracias, Lilian Corrales, quien nos habló sobre el papel del maestro en la ceremonia. Por mi parte, mi nombre es Ronnie Fernando Roque y yo les voy a hablar sobre lo que son la redacción de los discursos en las relaciones públicas. Vamos a iniciar hablando sobre lo que son los discursos, que estos deben tener un arte, una creatividad y habilidad para ser escritos, realizados o preparados. Es decir, se debe estar consciente de lo que se va a escribir, de lo que se va a hablar, y que genere un impacto en las personas que lo van a escuchar, los mensajes que se van a utilizar, qué se va a decir y cómo se va a decir. Es lo importante en lo que son los discursos en las relaciones públicas, que no perjudique tampoco los intereses de otros. Bueno, el discurso se caracteriza por ser el género más exigente de la comunicación como ya bien decía anteriormente, por la riqueza del contenido. Hay 10 objetivos los que se esperan con la redacción de los discursos. El primero es que se escuchen las palabras, que escuche lo que el que está dando el discurso escuche, se escuche todo lo que va a decir, que se preste atención, que el que está escuchando el discurso preste atención a lo que se está diciendo en el mismo, comprender los términos y las expresiones, que esta persona se interese por el tema de que se está hablando en el discurso,
también que se valoren las ideas expuestas, que hay un cambio de opinión también en lo que se está hablando, que se comparen propuestas del tema y que haya conclusiones sobre lo que habló en el discurso. Hay 4 tipos de discursos: el memorizado, el leído, el improvisado y el extempore. El extempore es una combinación entre leído e improvisado. El memorizado ya lleva una base. Una persona que va a dar un discurso memorizado va con la disposición de hablar sobre un tema en específico y ya lleva una estructura clara de lo que va a decir sin ningún problema. El leído ya uno ya lleva escrito lo que va a decir. Sin embargo, tiene la desventaja de que no se voltea a ver a las personas que están recibiendo tal discurso. El improvisado, uno puede tener una estructura de lo que es el discurso, pero puede ir, ya uno ya tiene una idea de lo que se dice y se va diciendo de esta forma. Y el extempore, como ya les dije, es leído e improvisado. El contenido del discurso tiene la estructura, lo que es la estructura, que consta de 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. También está la preparación, que contiene 4 fases, que son la sección del tema, de lo que se va a hablar, o sea, de a qué se va a referir el discurso, la documentación que se utiliza para la preparación que tiene la persona que va a dar el discurso y la práctica del mismo para evitar cometer cualquier error a la hora de dar el discurso. Y tiene 4 características. Las características del discurso en principio son entretener, informar, convencer y persuadir en la audiencia. Siempre en el periodismo es una base informar sobre las acciones. También entretener y convencer sobre lo que se dice. En el sector educativo, los discursos se realizan en lo que son las ceremonias de graduación, que son muy usados por parte de los maestros, por parte de lo que son los padres de familia, algunos padres de familia y personas importantes de lo que son el centro educativo. También, por otro lado, algunos estudiantes también dan ciertos discursos y cada uno prepara a su manera. Eh, Normalmente lo hace un director a la hora de referirse no personalmente, sino que como parte de lo que es la escuela en sí. Bueno, fue mi parte y esto fue el grupo en general. Espero les haya gustado la exposición y hasta aquí quedamos. Muchas gracias.